eh, estábamos revisando los lineamientos del Consejo Técnico Escolar. Decíamos que en el acuerdo 050424 era donde se mencionaban pues todos estos lineamientos del Consejo Técnico Escolar y cómo iba a estar integrado. Nosotros, dentro de este Consejo Técnico Escolar, veíamos que van a existir disposiciones generales. Estos lineamientos establecen las disposiciones a cumplirse en la organización funcional y serán de observancia obligatoria para autoridades educativas federales y locales de escuelas públicas y particulares. El Consejo Técnico Escolar es el órgano de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela, integrado por director y docentes. Las situaciones no previstas en los lineamientos serán resueltas por la Autoridad Educativa Federal. Para efectos del presente acuerdo se va a extender y ustedes recuerden que veíamos que van a existir diferentes conceptos, diferentes definiciones y las cuales decíamos que nosotros tenemos que recordar algunas de las más importantes. Y aquí viene el acompañamiento, el aprendizaje entre escuelas, asesoría, autoevaluación diagnóstica, colectivo docente, comunidad escolar, consejo escolar de participación social, convivencia escolar, educación básica, escuela de organización completa, escuela de organización incompleta, evaluación externa, evaluación interna, jornada escolar, planeación, plantel o escuela, la ruta de mejora escolar, sistema básico de mejora, sistema de alerta temprana y supervisor escolar. Nosotros en el capítulo 2 vamos a encontrar la organización del Consejo Técnico Escolar. Nos dice que en la escuela, eh, déjenme quitar esto. En la escuela de organización completa del Consejo Técnico Escolar estará integrado por el directivo y todos los docentes, y en las de organización incompleta de una misma zona se integrarán en un solo Consejo Técnico Escolar. El director de la escuela de organización completa preside el Consejo Técnico Escolar, y en escuelas de organización incompleta preside el supervisor de zona. Las funciones del presidente va a ser que dé claridad y dominio de propósitos, crear confianza y empatía para expresarse, reconocer las competencias de los integrantes, promover la reflexión y buscar soluciones, construir y consensuar prácticas educativas, motivar y dinamizar las sesiones del Consejo Técnico Escolar, acordar compromisos en tiempo y forma, estructurar y organizar los consejos técnicos escolares para cumplir propósitos, desarrollar las actividades en función de prioridades del plantel, informar a su autoridad educativa inmediata superior. Corresponde al director y a todos los docentes como integrantes del Consejo Técnico Escolar, que esto era lo que decíamos que era muy importante, es asistir a todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar en su horario, participar en sus insumos y evidencias del Consejo Técnico Escolar, acordar con el presidente los compromisos de trabajo, cumplir los acuerdos y compromisos del Consejo Técnico Escolar, asumir una actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas y propositiva en la búsqueda de soluciones. En el Consejo Técnico Escolar decíamos que va a sesionar 13 días del ciclo escolar distribuidos en dos fases. La fase intensiva que va a ser 5 días antes del inicio del ciclo escolar, y la fase ordinaria que son 8 días distribuidos a lo largo del ciclo escolar. Estas fases y estos días, estas fechas van a estar establecidas en el calendario escolar. Cada sesión del Consejo Técnico Escolar abarcará el total de horas de la jornada escolar. Por ningún motivo, los días programados para Consejo Técnico Escolar se usarán en actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de las mismas. Dentro de lo que ustedes les van a preguntar en el examen sería acerca
de esto que nos dice que a quién le corresponde asistir al consejo técnico escolar y qué es lo que se tiene que seguir, cómo está organizado el consejo técnico escolar, cuáles son sus fases, cuáles son las fechas, cuáles son los días, cuántas sesiones y en cada consejo técnico escolar, cómo es que se van a abarcar todas esas horas de jornada escolar. En este caso, pues sería desde que entran hasta la hora de salida, esa jornada escolar. Y si trabajan, decíamos en los lineamientos que revisábamos de manera completa, que si ustedes trabajan en dos centros de trabajo, en dos escuelas y son a contraturno, pues ustedes tendrían que asistir a los dos consejos técnicos escolares. Y si están en varios centros de trabajo, y ustedes tienen el mismo horario, es decir, turno matutino o turno vespertino, esos dos escuelas tendrían que asistir a la que tienen mayor carga horaria. Los propósitos del Consejo Técnico Escolar y misión. La misión del Consejo Técnico Escolar es mejorar el servicio educativo que presenta, perdón, que presta la escuela, enfocando sus actividades al máximo logro de aprendizajes de todos sus alumnos. El Consejo Técnico Escolar tiene como propósitos revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes e identificar los retos que debe de superar la escuela para mejorar sus resultados, tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la participación de la comunidad escolar, fomentar el desarrollo profesional de los docentes y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas. ¿Cuáles van a ser las atribuciones y funciones del Consejo Técnico Escolar? Son atribuciones del Consejo Técnico Escolar atender prioridades educativas de la escuela en cada ciclo escolar, establecer objetivos, metas y acciones para la atención de las prioridades educativas y verificar de forma continua su cumplimiento, dar seguimiento a través de su presidente el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad escolar, definir los apoyos técnico-pedagógicos externos, usar la información disponible con respecto a los resultados y fortalecer acciones, difundir la normativa, información y o documentación que determine la autoridad. Son funciones del Consejo Técnico Escolar autoevaluar permanentemente el servicio educativo, realizar la planeación de el plan de mejora continua, así como diseñar instrumentos y mecanismos para seguimiento y evaluación, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos del Consejo Técnico Escolar. Establecer y dar seguimiento a los compromisos del colectivo docente. Valorar la eficacia de las acciones realizadas para la mejora educativa. Determinar las tareas y responsabilidades para cumplir acuerdos, propiciar el intercambio de conocimientos y prácticas a partir de un trabajo entre pares y aprendizajes entre escuelas, proponer soluciones para los retos, promover la participación de padres, realizar gestiones para solicitud de apoyo, contribuir con el supervisor escolar, compartir ideas, experiencias y recursos con otras escuelas. Recuerden, dentro de esto que está aquí, esto que se menciona de las funciones es lo que ustedes tienen que recordar, de lo cual les pueden preguntar en su examen, estas funciones. Y sobre todo, recuerden que este consejo técnico escolar va a estar enfocado a esa ruta de la mejora escolar al programa escolar de mejora continua. En el caso
del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar. En las sesiones se promoverá el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y entre escuelas, el diálogo abierto, respetuoso, sustentado y constructivo, la retroalimentación oportuna al colectivo docente. El supervisor escolar contribuirá al adecuado funcionamiento de las sesiones, promoviendo el liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de la práctica docente. El los acuerdos y compromisos del Consejo Técnico Escolar deben de ser difundidos, conocidos, compartidos y asumidos por todos. En este caso, todo lo que se genere de acuerdos y compromisos se tienen que cumplir por todos los docentes, aún así no hayan asistido, porque como les mencionaba, hay algunos que no van a asistir porque tienen mayor carga horaria en otra escuela y es ahí a donde se presentan, pero recuerden que ustedes tienen que encargarse de preguntar cuál fue la minuta, cuáles fueron los acuerdos que se generaron y respetarlos y por lo tanto incluirlos dentro de su planeación. Eh, el Consejo Técnico Escolar deberá enfocar su trabajo en las prioridades del sistema. Ahí se me fue este. Prioridad del sistema básico de mejora y lograr mayor impacto en la solución de problemáticas escolares. El Consejo Técnico Escolar deberá sustentar los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas con información y evidencias objetivas. El supervisor escolar y el equipo de directores de zona identificarán problemáticas comunes en las escuelas que sesionen de manera conjunta. El supervisor promoverá el trabajo colaborativo también el estudio diverso necesario para los propósitos de la sesión de aprendizaje entre escuelas. El supervisor propondrá al director escolar con mayor liderazgo pedagógico para sesionar la modalidad de aprendizaje entre escuelas. La coordinación será rotativa. El aprendizaje entre escuelas se realizará en las sesiones ordinarias que determine la autoridad educativa federal y se hará difusión de ellos. En este caso de los consejos técnicos escolares, también veíamos que se pudieran llevar de manera conjunta con otra escuela para que de esa manera sea mejor la planeación, la implementación, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas, pero también esta parte colaborativa de aprendizaje entre pares y entre las escuelas para que se compartan metodologías, estrategias, dinámicas y puedan, en este caso, generar un mayor conocimiento hacia sus funciones como docentes y a darse esta retroalimentación. Recuerden que es importante la retroalimentación de sus autoridades escolares porque sin esa retroalimentación nosotros no vamos a poder realizar esta parte de la mejora continua de la educación y no vamos ni siquiera a cumplir con este sistema básico de mejora. En el caso de los procesos de la ruta, de los procesos de la ruta de mejora escolar, en este caso, el artículo 24 a 28 ya no está en vigencia y te sugerimos consultar el resumen gráfico que a continuación vamos a ver, que es el plan escolar de mejora continua. Nosotros ya revisamos dentro del documento original del acuerdo. ¿Cuáles eran los artículos más importantes a recordar? Decíamos que dentro del artículo 7 y el artículo 8 iban a venir los propósitos y las funciones. Estos dos artículos sí es importante que los traten de recordar o de memorizar, porque sobre estos artículos sí vienen varias preguntas.
De igual manera del artículo 18 y del artículo 19. En el artículo 7 decíamos que están los propósitos, que van a ser los siguientes: construir un proyecto educativo en cada escuela cimentado en la diversidad, priorizar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todos los procesos educativos, propiciar espacios de formación entre maestras y los maestros, deliberar sobre el currículo considerando las condiciones en las que viven y trabajan, contextualizar los contenidos de los programas sintéticos con la realidad de cada escuela, planear, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora continua, analizar de forma permanente el logro de aprendizajes y capacidades del alumnado, abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario. Esos son los propósitos del Consejo Técnico Escolar. Ahora, de sus funciones, en el artículo 8 nos dicen que vamos a decidir las formas de organización de las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Se va a favorecer el trabajo colegiado fomentando los espacios de intercambio y reflexión, definir los objetivos, metas y acciones para la atención de las prioridades educativas, elegir a los integrantes del Comité de Planeación y Evaluación, impulsar el proceso de mejora continua permanente con la comunidad, tomar decisiones pedagógicas que contribuyan a una educación de excelencia, tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo de la escuela, construir de forma colectiva con el Comité de Planeación y Evaluación el plan de mejora continua, compartir en colectivo estrategia para desarrollar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizajes. Definir estrategias para atender a las y los estudiantes que requieren más apoyo, así como también tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación del programa de mejora continua. En el artículo 18, en cada consejo técnico escolar nos dice que de cada escuela de organización completa se integrará un comité de planeación y evaluación conformado por directivos y maestros propuestos por el colectivo docente durante el consejo técnico escolar. El número de integrantes, eh, el número de integrantes será determinado por el consejo técnico escolar dependiendo de la cantidad de personal y podrá ser renovado cada ciclo escolar. Los consejos técnicos escolares de las escuelas multigrado, cuyo personal docente sea menor a 4, definirán en coordinación con su autoridad educativa inmediata las estrategias para el seguimiento a su proceso de mejora continua. En el artículo 19, las funciones que va a tener son las siguientes: coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua que el Consejo Técnico Escolar decida emprender, sistematizar la información del diagnóstico socioeducativo de la escuela para identificar las problemáticas e integrar en el documento de planeación los objetivos y las metas, acordar con el colectivo estrategias de seguimiento de las acciones, metas y objetivos del programa de mejora continua, estableciendo momentos, responsables y fuentes de información. Vincular a la comunidad en los objetivos y metas contextualizadas, definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijas e hijos. Comunicar los avances de metas y objetivos a la comunidad escolar de manera periódica, de acuerdo a cómo hayan establecido. Definir con el colectivo las formas de comunicar a la comunidad y supervisores los resultados del programa de mejora continua al finalizar el ciclo escolar. Eh,
Presentar al comité escolar de administración participativa las necesidades de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo para que las considere. En este caso, de lo que ustedes les van a preguntar, va a ser enfocado hacia el artículo 10, hacia el artículo 7, hacia el artículo 8. Les van a preguntar acerca del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, qué es el Consejo Técnico Escolar y, como les mencioné, cómo está sesionado. Del proceso de mejora continua, en el artículo 20 nos va a decir que para impulsar la mejora continua de los procesos educativos en el Consejo Técnico Escolar, el Comité de Planeación y Evaluación acordará un programa de mejora continua con base en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. El programa de mejora continua organiza las acciones encaminadas a favorecer los resultados educativos y atender las necesidades de la comunidad escolar. Será plurianual, coordinado por el Comité de Planeación y con asesoría, acompañamiento y retroalimentación del supervisor. En la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, en colectivo realizará el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Para ello, pueden considerar los resultados de las evaluaciones internas, externas y en este caso de la SEP. El Consejo Técnico Escolar valorará los logros obtenidos a partir de los objetivos, metas y acciones planteadas en la última sesión ordinaria del ciclo escolar. El Consejo Técnico Escolar de cada escuela, a través del Comité de Planeación y Evaluación, informará a la comunidad escolar los logros y retos. El programa de mejora continua es un documento de trabajo desde, en y para la escuela, por lo que no estará sujeto a procesos de control administrativo. Y la Autoridad Educativa Federal, a través de la Dirección General, ay, se me olvidan las abreviaturas estas. Ah, la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial y las autoridades educativas locales orientarán a supervisores y directores para impulsar el proceso de mejora continua. Entonces, eso es todo lo que estábamos revisando de la sesión anterior. Es todo lo que tienen ustedes nada más que estudiar y recordar. Pero les mencionaba dentro del el examen del año anterior, del proceso anterior, de los temas que más les hacían preguntas, era de los propósitos y de las funciones del Consejo Técnico Escolar. Nada más les hacían preguntas del artículo 7, del artículo 8, les preguntaban acerca del funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, qué es lo que se va a hacer dentro de él, quiénes tienen que asistir obligatoriamente, cuántas sesiones se van a llevar a cabo a lo largo del ciclo escolar, cuánto es que tiene que durar esas sesiones y pues eso sería lo principal del Consejo Técnico Escolar, así como también recordar los principales términos que ya veíamos en las disposiciones generales y que se encuentran aquí. Dentro de esto, con que ustedes recuerden cada una de estos términos, de estas definiciones, son todo lo que se va a hacer dentro de Consejo Técnico Escolar. Y recuerden que va enfocado hacia este programa de mejora continua y el tener esta retroalimentación para poder atender a los problemas, necesidades, intereses de nuestros alumnos, poder enseñar nuestras autoridades que nos puedan dar esa retroalimentación, enseñar, capacitar, formar acerca de las actualizaciones que existan dentro de los planes y programas
así como también compartir estrategias, metodologías, dinámicas, juegos y sobre todo para poder escuchar qué es lo que dicen los demás maestros referente a lo que está ocurriendo con el alumno, con determinado grupo, con la escuela y tomar acciones y poder generar acuerdos para ser atendidos esos problemas y esos acuerdos se tienen que llevar a cabo y seguir por todas y todos los docentes para que se le dé solución o seguimiento a ese problema. Recuerden que aquí es buscar cómo, cómo trabajar con esos contenidos y desarrollar los procesos de desarrollo de aprendizaje y también cumplir con el perfil de egreso de educación básica. Entonces, de esto, no sé si tengan ustedes alguna duda. Algunas veces se me va la onda con las abreviaturas de tantos términos que luego ya me confundo entre básica y media superior, pero estos términos y abreviaturas tienen ustedes que conocerlos porque dentro del examen, como les mencionaba, a ustedes les van a mencionar esos términos y si no los conocen, no van a saber a qué se refieren. Por lo regular les van a hablar solamente del programa de mejora continua, del plan de mejora continua y del CTE, plan de mejora continua, programa de mejora continua. Las autoridades no se las van a preguntar, eso sí, no, pero les digo ya para cuestiones de funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, ya para la parte práctica, pues sí los van a estar mencionando y escuchando frecuentemente. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a este tema y si no, pues para continuar al siguiente documento. Ok. Ok, si no hay preguntas, vamos a continuar con este nuevo programa, con este nuevo tema. Este tema o este programa lo vamos a ver en varias sesiones. ¿Por qué? Porque es un documento que es algo extenso y a lo mejor nos vamos a llevar este, 2 o 3 sesiones, dependiendo qué tanto nos tardemos, pero yo creo que van a ser como en 3 sesiones. Ahorita vamos a ver qué es este programa de entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. De este documento, en el año anterior sí les hicieron varias preguntas. Este es un documento que sí se venía en mayor cantidad las preguntas también. Entonces tienen que prestar atención porque tienen que recordar qué cosas están permitidas dentro de las escuelas de ingresar, de no ingresar, de estos cuidados hacia la integridad, la seguridad de los alumnos dentro de las escuelas de educación básica, así como los valores, la formación de actitudes y aptitudes que tienen que tener nuestros alumnos, la atención a crisis, a problemas que se generen dentro de las escuelas. Entonces vamos a revisar en este documento pues prácticamente todo, así como lo estuvimos haciendo también con el de la nueva escuela mexicana, pero vamos a ir por partes. Nosotros vamos a encontrar dentro de este documento esta introducción donde nos va a explicar de qué se trata el documento y vamos a leer. Dice, contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades como uno de los fines de la educación que sustentan la nueva escuela mexicana.
Requiere sin duda que los centros educativos sean entornos seguros y saludables en las que las niñas, niños y adolescentes aprendan y convivan con el mayor grado de bienestar posible. La experiencia educativa y las múltiples investigaciones indican que lo anterior no puede lograrse sin la participación de los integrantes de la comunidad escolar, las autoridades educativas y las instancias de gobierno estatal, federal y municipal implicadas en garantizar la existencia de entornos físicos adecuados y seguros, la creación y vigilancia de ambientes de bienestar emocional y social, así como en el control y prevención de factores de riesgo para su protección frente a peligros y lesiones evitables, sin limitar sus experiencias de aprendizaje o su participación en actividades formativas. Bajo este contexto, el documento de entornos escolares seguros se presenta como un planteamiento básico en el que se exponen lineamientos de observancia general y nacional, como un marco general para que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México establezcan protocolos locales de acuerdo a su contexto. En tal sentido, se presentan diversas acciones para la construcción de entornos escolares seguros, que van desde la parte formativa, dirigida a los integrantes de la comunidad docente, incluyendo a las madres y o padres de familia o tutores, así como acciones preventivas que versan en protocolos para prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, actuar ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela, salvaguardar de la integridad de las y los estudiantes durante el ingreso y salida de la escuela, manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia, mecanismo permanente de escucha, detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencias. Nosotros tenemos que llevar a cabo estas acciones. Recuerden que nosotros al ser corresponsables tenemos la que tenemos que cumplir con garantizar el interés superior de la niñez y por lo tanto cumplir con el cuidado de que sí se estén respetando todos sus derechos, no solamente el derecho a la educación. Y uno de estos pues va a ser esta parte de seguridad. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder cuidar de ellos? Existen dentro de las escuelas estos programas y estos protocolos. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos programas y protocolos? Principalmente prevenir. Dentro de esta prevención, nosotros vamos a fomentar valores, la comunicación asertiva, vamos a desarrollar estas capacidades, habilidades para que ellos puedan expresar sus emociones, cuidar de sí mismos, respetar a los demás y por lo tanto salvaguardar su vida, salvaguardar su bienestar emocional, físico, social. Dentro de esto, principalmente, el objetivo es que nosotros podamos prevenir. Sin embargo, tenemos que también considerar que muchas veces hay situaciones que se van a salir de nuestras manos, que alguien más las va a provocar y por lo tanto van a existir problemas, accidentes, lesiones, desastres naturales y todo lo que ponga en peligro la vida del estudiante, en peligro a toda la comunidad escolar. Y es por eso que es importante que ustedes conozcan estos programas y estos protocolos. Dependiendo el estado en el que estén participando, hay protocolos o documentos específicos que a ustedes les van a proporcionar o les proporcionan. Dentro de este programa, dentro de este documento, nos van a hablar de esto que ya nos mencionaron, qué hacer en caso de que se lleven objetos y sustancias prohibidas a las escuelas.
cómo es que se van a regular esa presencia de objetos y sustancias. ¿Qué otra situación de riesgo puede estar, en este caso, afectando al alumno que puede poner en riesgo su vida? Por ejemplo, el que exista algún tiroteo fuera de la escuela y nosotros cómo reaccionar ante ello. El ingreso y salida de las escuelas. ¿Por qué? Porque pues actualmente puede existir el riesgo de que al alumno lo acosen, al alumno lo vayan a secuestrar, al alumno le vayan a hacer algo pues mucho más feo como abusar de él, y por lo tanto tenemos también que estar supervisando quién ingresa, personas que ingresan a las escuelas, cómo es que ingresan nuestros alumnos y también quién se va a encargar de ir a recogerlos, porque ellos son menores de edad y principalmente en educación básica pues son niños pequeños que necesitan de la crianza, de la supervisión de un adulto, que en algunos casos van a ser sus padres de familia, su papá o su mamá o su tutor, algunas veces va a ser otro familiar, puede ser su abuelito, su abuelita, su tío, su primo o quien se esté, quien tenga la guardia y custodia de él. Entonces, en esta parte de nosotros de cuidar su bienestar, recordemos que la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, nos dicen que al ser nosotros ese servidor público que va a tener la guardia y custodia de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, tenemos también que preocuparnos por sus demás derechos y su crianza. Entonces, vamos a ver que además de lo que les menciono de prevenir, de poder prevenir, nosotros tenemos siempre que estar alertas, observando, escuchando qué está ocurriendo con nuestros alumnos, tanto lo que ellos nos digan como nosotros lo que podamos, dicen, investigar o lo que nosotros podamos observar, detectar o lo que otras personas nos puedan incluso comunicar. En esta parte de atención, nosotros una vez que detectamos, nos enteramos, nos dijeron que existe ese problema, darle atención, porque si no, vamos a ir a esta parte de omisión, omisión de que no tuvimos ese reporte a los padres de familia, no reportamos al prefecto, a la prefecta, al orientador, a la orientadora, y eso desencadenaría pues más problemas con el alumno, y como hemos visto, hay alumnos que se llegan a quitar la vida, hay alumnos que se golpean, hay alumnos que se quitan la vida, hay alumnos que te van a agredir, hay alumnos que son agredidos, entonces todos ellos tienen que recibir esa atención para poder apartarlos de ese peligro, poder dar una solución o una canalización si fuera necesario y que ellos puedan regresar a su vida normal, fuera ya de ese peligro, sancionando a la persona que tenga que ser sancionada y por lo tanto buscar esta parte de atención, si es necesario la canalización, canalización con la autoridad competente, con las procuradurías, con el DIF o con quien la autoridad, por ejemplo, judicial o con quien tenga que ser dependiendo de la gravedad del problema, o que reciba atención médica o que reciba atención psicológica, así como también denunciar pues estos casos de violencias. Nosotros, una vez que ya atendimos, vamos a dar esa canalización y ese seguimiento. ¿Para qué? Para que nuestro alumno, ¿sí me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ok, es que aquí el micrófono me dice que esté bueno, que esté marcando el sonido. Ok, entonces, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, todo bien. Sí, Ok, está bien. Todo bien, profe. ok, gracias. Entonces, en esta parte, como les mencionaba, tenemos que buscar que el alumno regrese lo más pronto al salón de clases, que ese es nuestro objetivo, garantizarle el derecho a la educación. Pero si hay otros problemas que lo están afectando, estos factores de riesgo a los que puede estar expuesto, pues nosotros no vamos a poderles dar ese
buen servicio, esa educación de excelencia, esa educación integral y garantizar sus derechos, fomentarlos y protegerlos. En este caso, además de lo anterior, se prevén consejos para el uso y navegación de la red o Internet de manera segura y responsable para proteger a niñas, niños y adolescentes ante cualquier situación que se considere un riesgo para su integridad. Nosotros, recordemos que les vamos a enseñar también estas TICAT, estas TIC, en las cuales pues son las tecnologías de la información, la comunicación, del conocimiento y la parte digital, donde nosotros tenemos que garantizar también ese derecho a la privacidad, al poder resguardar sus datos personales para que el alumno tenga esa privacidad y esa identidad y no sea vulnerado. Nosotros recordemos que vamos a trabajar con menores de edad. Ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera la autoridad judicial, ni ningún estado, ni siquiera los padres de familia que dicen ellos lo vieron hacer. En este caso, el niño, recordemos que en todas las leyes tiene ese interés superior. ¿Cuáles van a ser las acciones formativas que va a tener dentro de la escuela para desarrollar estas habilidades para la vida? Como ya vieron, dentro de esta parte de la prevención, los maestros y maestras tienen que desarrollar las habilidades de los alumnos, estos aprendizajes significativos, esta formación socioemocional. Dentro de lo que se menciona, por ejemplo, en educación media superior, nos hablan de un término que se llama trayectorias estudiantiles. Dentro de estas trayectorias estudiantiles, nos mencionan que nosotros como docentes tenemos que estar al tanto del avance académico, de lo que corresponde a la formación de ese nivel, de ese grado, de esa fase, pero también nos tenemos que preocupar por lo que está ocurriendo con nuestro alumno en su contexto personal, familiar, social, nacional, internacional y todo lo que pueda ayudarnos o lo que lo pueda perjudicar a él para dejar o continuar con sus estudios. Por ejemplo, van a haber momentos que lo potencialicen, va a haber otros momentos donde se vaya en declive pues esa motivación o el querer continuar con sus estudios o el poder. Por ejemplo, que un alumno o alumna tenga relaciones sin protección, a su pareja la embarace o se embarace la chica y por lo tanto empiece a decidir dejar la escuela para poder atender a su hijo, poder tener los recursos para formar una familia y por lo tanto su rumbo pues se va a desviar. En este caso, el objetivo es que nosotros pues logremos que ellos tengan ese pensamiento crítico, que tomen buenas decisiones y que no se arrepientan en ningún momento de lo que estén haciendo para su bien, tanto en la parte personal, en la parte académica y también más adelante en la parte laboral o familiar. Dentro de estas habilidades para la vida, nosotros como escuela y como maestros tenemos que desarrollarlos poco a poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la finalidad de generar condiciones favorables y que permanezcan en el tiempo, dirigidas a la construcción de entornos escolares seguros, se presentan a continuación acciones formativas que tienen el propósito de brindar a las comunidades escolares las herramientas para la construcción de capacidades, actitudes y valores que les permitan trabajar en su desarrollo socioemocional, a fin de fortalecer la funcionalidad con la que manejan sus emociones, tratando de impulsar que actúe de una forma consciente y responsable y no por impulso, sino con empatía, respeto y tolerancia hacia el otro. Con ello se busca construir
en el alumnado habilidades sociales, recursos cognitivos y emocionales que les permitan entablar con los integrantes de la comunidad escolar relaciones armónicas, pacíficas, inclusivas y de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Una de las intervenciones clave lo constituyen las acciones formativas para el desarrollo de habilidades para la vida, con la regulación de emociones, el diálogo, la empatía y la negociación para un manejo pacífico de conflictos, así como la valoración de la diversidad, que son parte de la educación socioemocional prevista en los artículos 30 y 59 de la Ley General de Educación. Se dispone de algunas estrategias que están encaminadas a impulsar desde el proceso educativo la desnaturalización de la violencia y desarraigar actitudes y comportamientos violentos e intolerantes hacia la diferencia, para que entre todos los participantes de la comunidad escolar puedan trabajar en la construcción de una cultura de la paz que implica un proceso formativo continuo y sistemático. Estas estrategias se encuentran en el marco de las acciones educativas que realiza la Secretaría de Educación Pública a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNCE. También tienen que recordar esta abreviatura porque dentro del examen a ustedes solamente se los pueden mencionar así como PNCE, que es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, las cuales están dirigidas a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación preescolar, primaria y secundaria, docentes, directivos, madres y o padres de familia o tutores, encaminadas al desarrollo de habilidades para la vida y a promover la participación. Estas estrategias, recuerden que nosotros las tenemos que compartir también con los padres de familia. Ellos tienen el derecho de estar al tanto de lo que sus hijos se les está enseñando académicamente dentro de esta formación socioemocional y lo que contemplan los programas y protocolos, para que ellos también dentro de estas obligaciones nos ayuden a poder garantizar la seguridad y el avance académico de los alumnos. Por eso es que siempre va a existir esta corresponsabilidad y que ellos se encarguen, pues sobre todo también en su hogar, de seguirles enseñando, motivando y supervisando su manera de su disciplina, poner límites, inculcar valores y todo lo que al alumno le puedan ayudar a tener esa formación integral. Cabe referir que a través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, se pueden proporcionar a las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México la asistencia técnica necesaria para favorecer el desarrollo personal y capacidades técnicas locales para el manejo y la aplicación de los materiales educativos, atendiendo las disposiciones de las correspondientes reglas de operación. Algunos de los materiales para apoyar la construcción de ambientes de convivencia escolar pacíficos e inclusivos son: paquete de seguridad y convivencia escolar. Fichero, promover la cultura de paz en y desde nuestra escuela. Cuaderno de actividades para el alumno de educación preescolar, tercer grado. Cuaderno de actividades para el alumno de educación primaria, de primero a sexto grado. Guía para el docente, educación preescolar. Guía para el docente de educación primaria. Guía para el docente de educación secundaria. Estas guías y estos ficheros y estos materiales, ustedes los pueden encontrar en estos enlaces que están acá. Recuerden que estos protocolos, estos programas, estas guías son para que ustedes los usen, son para que se los proporcionen a sus alumnos y también son para que se las compartan a los padres de familia. Dentro de esto que mencionaban, para que no existan conflictos, nosotros tenemos que desarrollar habilidades para que ellos puedan resolver esos conflictos a través de la paz, o sea, que tengan esa cultura de la paz sin generar en ningún momento violencia.
Recuerden que nosotros tenemos que tener cero tolerancia a la violencia. Nosotros como docentes tenemos también que tener cuidado de que demos un mal ejemplo haciendo lo mismo, generando esta violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque pareciera a lo mejor un apodo que no, para nosotros es un apodo gracioso, para nosotros es un apodo que sus compañeros o el alumno a lo mejor está de acuerdo con ese apodo o aparentemente es inofensivo, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos también empezar a hacer esos actos. Que si a un alumno le dicen el Brian, que si a un alumno le dicen, no sé, un apodo más agresivo, nosotros, o el chaparro, o el tal, o sea, todos esos apodos no están permitidos porque nosotros los estamos acosando, los estamos violentando, aún sea así muy inofensivo aparentemente. Y nosotros como docentes tenemos que detener esa situación. El alumno tiene un nombre. Tú te debes de dirigir por respeto. Y al alumno que lo está haciendo, pues decirle que ya no lo haga, que se debe dirigir con respeto, respetar porque sus papás le pusieron un nombre, porque a él, independientemente de que si el alumno está de acuerdo o no está de acuerdo, está en un centro educativo, está en una escuela, hay reglas, hay normas y tú como docente, pues supongo que también vas a establecer normas de tu asignatura, normas de tu aula. ¿Para qué? Para que no se den en ningún momento accidentes, que no generes violencia, que se solucionen problemas a través de la vía pacífica, que se genere esta cultura de paz y fomento de los derechos y protección de los derechos de todos tus alumnos. Entonces esto es importante porque muchas veces maestras y maestros creemos en algún momento que nuestros alumnos van a ser nuestros amigos, que van a ser personas con las que nos podamos llevar. Nosotros no podemos hacer eso, porque les digo, si en algún momento el alumno denuncia, el alumno no le pareció, el alumno se lleva así, dicen con ellos, pero con ustedes no, y aparte el alumno es algo que no le gusta, pero lo tienen amenazado y que diga que sí, y nunca lo están deteniendo, no están siguiendo esta normativa que busca este documento, este programa y los demás protocolos, ustedes estarían haciendo este acto también y por lo tanto, si es necesario, los van a sancionar en el momento que los denuncien, porque los pueden denunciar el propio alumno, los puede denunciar otro de sus compañeros, lo puede denunciar otro maestro de que sea su compañero de trabajo, que lo detecte subdirección, dirección, su supervisor, el padre de familia o simplemente pues que sea muy obvio pues estas situaciones y que en algún momento pues llegue algo peor. Entonces, ningún momento tienen que tener esta tolerancia a esas faltas de respeto, ni tampoco tomar como algo insignificante una acción. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que un alumno empuja a otro, desde ahí se está generando violencia, aunque puede parecer un juego de niños, puede parecer algo que dicen, no, pues no le empujó tan fuerte, también el otro exageró, para que no estaba bien parado. Nosotros tenemos que evitar todo eso, porque porque si en algún momento se genera un accidente, a quien le van a decir, ok, maestro, que no estabas pendiente a tu grupo, que no estabas pendiente a lo que estaban haciendo los chicos. Y si tú dentro de tu testimonio o de los alumnos que den su testimonio, de los testigos, no, pues es que el maestro hasta él estaba participando y también le estaba diciendo al alumno su apodo, le estaba diciendo que ni lo empujó tan fuerte, que no exagerara, desde ahí se van a empezar a meter problemas y obviamente van a ser en algún momento sancionados administrativamente, económicamente, penalmente, que les quiten su trabajo o hasta problemas con los padres de familia, pero problemas que donde sí se va a generar esa violencia
Y él dicen actualmente los padres y los alumnos tratan de hacer justicia por su propia mano. Tengan razón o no tengan razón, quieren hacer justicia por su propia mano. Y eso, les digo, pues ustedes implicarían problemas y obviamente el riesgo de que sus alumnos sufran algún tipo de daño. Es recomendable que las escuelas lleven un registro de los tipos de violencia que se presentan y la frecuencia con que acontece, a fin de diagnosticar qué acciones concretas pueden coadyuvar para su prevención e intervención. En este caso, los docentes tienen que tener, pues, una bitácora, tienen que tener un diario, tienen que dar notificación a a los prefectos, a orientadores, a la dirección, para que den este seguimiento, que se dé esta atención, que manden a notificar a los padres de familia y por lo tanto que ya ellos se hagan cargo de denunciar, canalizar, atender y obviamente poder intervenir, prevenir e intervenir. Va a existir la cultura de la paz. En la vida democrática, la deliberación y la construcción de acuerdos son la base de la participación colectiva. Estos ejercicios democráticos solo pueden desarrollarse mediante diálogo. Se propone que en los planes de estudio se aborden temas controversiales propuestos por los educandos con el objetivo de que identifiquen el desacuerdo y el conflicto como parte de las relaciones cotidianas. Se espera que adquieran herramientas para abordarlos y transformarlos en oportunidades de aprendizaje, reconociendo formas pacíficas de abordarlos. En los procesos de aprendizaje se espera que los educandos desarrollen capacidades para responder a desafíos personales y sociales. Esto impulsa esto implica que cada estudiante se suma como un agente social y activo en la construcción de su aprendizaje y en la transformación de su entorno a favor del bienestar colectivo. Educar a los niños en una cultura de paz implica practicar con ellos habilidades y valores que los ayuden a enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje para así buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia. Bajo este contexto y considerando que la seguridad no es una condición que surge de manera espontánea, sino de la construcción comunitaria en la que todos los integrantes de la comunidad escolar contribuyen para lograrla, se requiere que a través de acciones concretas se promueva la cultura de la paz y desde la escuela mediante acciones de formación dirigidas tanto a las y los estudiantes como a las madres, padres de familia, tutores y en general a toda persona vinculada con el proceso educativo. Un punto de partida es la participación de la comunidad educativa para apoyar al docente para trabajar con su grupo e implementar la organización y promoción de algunos mecanismos de participación. De igual manera, pueden consultar los materiales. ¿Cuáles van a ser estos? La escuela como espacio de participación infantil y adolescente para la formación ciudadana y los acuerdos para la convivencia escolar en el aula y la escuela. Para poder promover la participación y el diálogo a la escuela, el fomento de toda la comunidad que participa en el proceso educativo, desde los alumnos hasta los padres de familia, facilitan el establecimiento de acuerdos. La cultura de la participación genera compromiso y corresponsabilidad para cumplir las normas, para encontrar soluciones a los problemas y en general a mejorar la seguridad de las escuelas y el proceso educativo. Se fortalece la educación para la paz al transformar los conflictos en medios para generar la participación organizada de la comunidad escolar a través del diálogo, respetando opiniones distintas que favorecen el trabajo en equipo. En este contexto, en la comunidad escolar es necesario se fortalezcan los mecanismos de participación y diálogo existentes o propiciar su organización
y funcionamiento, por ejemplo, asociaciones o consejos estudiantiles, alumnas y alumnos, comité escolar de administración participativa, la escuela es nuestra, asociación de madres y padres de familia, consejos de participación escolar o sus equivalentes, comités de Contraloría Social y consejo técnico escolar, que es el que le corresponde al colectivo docente. Mecanismos de participación para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de ser un derecho que los afirma como sujetos de derecho, y en tanto que es un principio transversal para las acciones del Estado, es una herramienta fundamental para el establecimiento de acciones de prevención. En el caso de las iniciativas para la construcción de entornos escolares seguros, los espacios de participación propician el empoderamiento, aumentan la autoestima, facilitan la pertinencia y además a la pertinencia y adecuación de las acciones de prevención y manejo de situación de riesgo. Establecer mecanismos que garanticen el derecho a la participación es un indicador de buena práctica y democracia interna en la comunidad, pues amplía la percepción de los riesgos que viven en el entorno educativo. Por ello, es fundamental que la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes esté presente de forma permanente en las acciones formativas de la comunidad escolar, preventivas, de manejo de crisis y en los mecanismos de escucha, detección, atención y canalización de denuncia de las violencias. Como proceso formativo, la participación ayuda a que las y los estudiantes aprendan a dialogar, expresar sus emociones, opiniones y propuestas, así como escuchar y respetar a los demás, para tomar decisiones colectivas en favor del bien común, a organizarse y manejar pacíficamente los conflictos. Asimismo, contribuye a desarrollar capacidades como la empatía, la escucha activa y asertividad, a poner en práctica valores como el respeto, la solidaridad, la libertad y la responsabilidad, y ejercer sus derechos para orientar las acciones que promuevan la participación efectiva en el ámbito escolar y garantizar que ésta sea permanente, sistemática y activa. Se cuenta se cuenta, aquí, bueno, creo que aquí hay un error aquí hay un error de redacción. Se cuenta con los lineamientos sobre la participación de niñas, niños y adolescentes. Las escuelas que promuevan la participación favorecen modelos de gestión que la transforman en lugares más democráticos, respetuosos de los derechos humanos de todas las personas e incluso pueden realizar dinámicas que promuevan la aceptación de las diferencias de todo tipo, la igualdad de género, la tolerancia y el diálogo para manejar pacíficamente los conflictos que se puedan presentar en su vida cotidiana. Es necesario que las escuelas generen espacios y mecanismos de participación y diálogo con los educandos como los siguientes: asambleas escolares y de aula, consejos estudiantiles. Son mecanismos de participación que han demostrado ser de gran utilidad para que el alumnado aprenda a expresar sus sentimientos e intereses y autorregularse, el sentido de responsabilidad en la toma de decisiones y el cumplimiento de acuerdos y reglas, a mostrar empatía, a vivir valores democráticos como la responsabilidad, libertad, igualdad, justicia, a resolver de manera pacífica los conflictos, además de fortalecer su autoestima al sentirse y saberse tomados en cuenta, el sentido de pertenencia e identidad a la comunidad escolar que los escucha y los hace parte de las decisiones colectivas en aquello que los afecta. Y muy importante, promueve la reflexión, comprensión y sensibilidad ante la realidad que viven y el pensamiento crítico. Consultas son un mecanismo de la participación el cual
abre un espacio para invitar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a participar e incorporar sus opiniones acerca de algún tema que sea de su interés para el mejoramiento y transformación de sus entornos. Buzones escolares son un medio para que las alumnas y los alumnos expresen libremente lo que piensan, viven y sienten acerca de cualquier tema que sea de su interés, alguna necesidad, problema o situación que les inquiete y del cual desean dar una opinión, hacer una propuesta o una petición. El buzón ayuda a las y los alumnos a comunicarse y ser escuchados y tomados en cuenta tanto por sus compañeros como por las y los maestros. Debates pueden ser un mecanismo mediante el cual las niñas, niños, adolescentes y jóvenes dialogan acerca de uno o varios temas de su interés y en el que cada persona expone sus ideas, presentan argumentos, deliberan y defienden sus opiniones e intereses. Impulsar espacios para la formación y expresión artística, así como la práctica del deporte. Organización de actividades que fortalezcan los valores democráticos como el respeto, la igualdad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. Como se dieron cuenta de todas estas sugerencias que nos dan, los objetivos es fomentar eso, el uso de los o la adquisición de valores en estos ejemplos que nos daban de lo que podemos utilizar, es la adquisición de valores, de que ellos empiecen a practicar esta parte de diálogo, se puedan generar acuerdos, puedan convivir, se puedan comprometer, tengan una autoestima, se sientan parte de esa comunidad escolar y por lo tanto puedan expresar de manera correcta sus ideas, sus emociones o tengan un medio para por cual hacerlo. Y después ellos al aprender a hacerlo a través de estos medios, pues a lo largo de su vida van a continuar haciéndolo de manera correcta y también respetando los derechos de los demás y las demás personas. Del manejo de conflictos, las escuelas, al ser espacios de estancia e interacción de diferentes actores, no están exentas de riesgo de seguridad. Los problemas que se viven en el contexto familiar, comunitario y social permean a su interior, a la vez que se reproducen esquemas de relación, valores y concepciones que generan también problemas propios. Promover la seguridad en las escuelas requiere tomar en cuenta factores internos y externos que generan la inseguridad. Entre ellos está la inseguridad social, la propensión de los adolescentes a desafiar normas y los límites que establece la autoridad. Esto se debe a que los jóvenes quieren moverse con mayor autonomía, exponer sus necesidades y tener acceso a ciertos bienes, así como situaciones familiares y sociales que determinan su forma de vida. Como punto de partida para el análisis de esta problemática, se puede revisar la forma de construcción de normas en la escuela. ¿Quién las define? ¿Cómo se construyen? ¿Participan todos los miembros de la comunidad escolar? ¿Qué tipo de comportamientos se esperan de los diferentes actores? ¿Están todos en igualdad de condiciones? ¿Qué efectos produce todo lo anterior en la forma en que se definen las reglas? ¿Y cómo se refleja en los que conocemos como disciplina, conflictos y violencia escolar? Tradicionalmente, la disciplina escolar se ha entendido como la presencia de orden en el aula, guardar silencio, poner atención, seguir las indicaciones del profesor y del personal de la escuela, no platicar o jugar durante la clase, no pelear con compañeros dentro y fuera del salón, dirigirse al docente de manera respetuosa, vestir y arreglarse de manera determinada, cumplir con las tareas y llevar los útiles escolares, lo que comúnmente es definido de manera unilateral por los docentes y la escuela. En esta concepción, la regulación del comportamiento de las y los estudiantes proviene del exterior y es una condición básica para el aprendizaje. Por tanto, cuando estas circunstancias no se presentan,
se perciben como situaciones disruptivas en el aula que se corrigen mediante sanciones que pueden ser generalmente de violencia escolar. Pueden ser generadoras de violencia escolar. En este sentido, Fierro afirma la violencia no es una ausencia de convivencia, sino una forma particular de convivir en la que está ausente el diálogo, el aprecio por el otro y el respeto. Por tanto, es necesario revisar qué tipo de formas de convivencia se promueven en las escuelas a partir de las decisiones relativas a la organización escolar misma, a las prácticas de enseñanza y participación en el aula, a la formulación y manejo de las normas, al modo de incluir a los padres y madres de familia, considerando que la interacción entre niñas, niños, jóvenes y adultos pueden presentarse conflictos. Es imprescindible enseñar a resolver en lugar de evitarlos. Con esta perspectiva es imposible, perdón, con esta perspectiva es posible desde la escuela y entre los estudiantes aprender a enfrentar y manejar los conflictos de forma positiva a través de actividades intencionadas y dirigidas por el docente. Se espera que con estas actividades los estudiantes aprendan a visualizar los conflictos a través de técnicas específicas que permitan comprenderlos, conocer sus características, el proceso que siguen, roles, desequilibrios de poder, etcétera. En este contexto es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de habilidades y valores que conduzcan hacia la convivencia armónica, pues es primordial que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la convivencia y que aprendan a solucionarlos por la vía pacífica. Como se dieron cuenta, en este apartado nos dicen que los alumnos tienen que aprender no a huir de los problemas, sino poderlos enfrentar, pero por esa vía pacífica y poder generar una solución. Si de ellos depende, pues encontrarla. Y si depende de varias personas, llegar a un acuerdo para poder solucionar ese problema y ya llegar a esta parte de la cultura de la paz. Las recomendaciones para los docentes. Organice espacios de diálogo con sus estudiantes para que hablen de ellos mismos y compartan sus ideas, inquietudes, necesidades, emociones, etcétera. Promueva la búsqueda y el establecimiento de acuerdos junto con sus estudiantes para la solución de las dificultades que se presenten. Ayude a sus estudiantes a negociar y a ceder frente a un conflicto. Ayude a los estudiantes a solucionar conflictos por medio del diálogo asertivo. Un diálogo asertivo implica escuchar sin interrumpir, respetar a quien habla, modular la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver los conflictos. Este punto es muy importante. Este diálogo asertivo es el que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros alumnos para que puedan llegar a acuerdos y resolver esos conflictos. Organicen los diálogos informados en mesas redondas en las que participen los educandos en colaboración con docentes, directivos y personal de apoyo a la educación. Genere espacios permanentes, espacios para compartir, donde se anoten frases que estimulen pensamientos positivos y promuevan valores. Analicen dilemas con sus estudiantes para reflexionar sobre un conflicto real o ficticio. En este caso, ustedes pueden darles casos a resolver y estos casos les van a ayudar a tener un pensamiento crítico, a tener esta autorregulación de sus emociones, el atender problemas y hacerlo de la mejor manera a través de diferentes medios y también para que puedan en este caso de pues debatir, dar sus argumentos y que se dé en algún momento también pues esta parte de ceder. No siempre el alumno debe de aprender que algunas veces va a tener la razón
algunas veces no las va a tener y que también es válido que aunque hay veces que él va a tener la razón y la otra persona sigue insistiendo en generar ese conflicto, pues lo mejor es darle la razón y decir, pues aquí terminó el conflicto y ya. Entonces tienen que aprender esas habilidades para poder convivir de la mejor manera con las demás personas. La metodología básica que desde el Programa Nacional de Convivencia Escolar se promueve para el manejo pacífico de conflictos consiste en hacer un alto, es recobrar la calma, hablar y escuchar uno al otro, hablar y escucharse uno al otro en esta parte de la comunicación de manera asertiva, determinar qué necesita cada uno, identificación del problema, proponer soluciones, elegir la solución que satisfaga a todos los implicados y trazar un plan y ponerlo en práctica. Esta parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar lo vamos a revisar de manera completa más adelante para que sepan a qué se refiere. Pero aquí pues viene resumido en estos puntos. Estos puntos sí se los van a preguntar a ustedes dentro del examen. Entonces, no sé si les pregunten el orden, no sé si se los pregunten qué es lo que contempla el Programa Nacional de Convivencia Escolar, pero de manera general con estos puntos, mientras los recuerden, pues van a poder contestar a los casos que les den de ejemplo. En conclusión, la violencia es una forma de actuación intencionada o no consciente que causa daño, en tanto que el conflicto es una diferencia de intereses que se debe aprender a resolver, ejercitando a las y los estudiantes en su práctica y con la mediación del docente. Entonces aquí viene la definición de violencia y lo de el conflicto, que es para que ustedes también lo recuerden, porque dentro de las preguntas que les pueden hacer, les van a mencionar la palabra de violencia y cuál va a ser la forma correcta de atenderlo. O si es un conflicto y ustedes relacionen de qué manera se solucione. Aquí nos dicen, por qué razón se da. De igual forma, es conveniente impulsar el desarrollo de técnicas que permitan a las y los estudiantes aprender a expresar sus necesidades y puntos de vista de manera respetuosa, sin tratar de imponer sus decisiones y opiniones. La comunicación asertiva es un comportamiento que implica habilidades que pueden aprenderse y mejorarse cada día. Conlleva conductas sanas y efectivas que incluyen sentimientos de respeto y autovaloración. Esto permite a las personas expresarse de manera adecuada, defender los derechos propios, disminuir el estrés por no saber decir no a peticiones que le incomode, perjudiquen o no lo satisfagan. Es la capacidad de que las y los estudiantes reconozcan, manejen y comuniquen de manera adecuada sus emociones, lo que implica desarrollar habilidades para identificar lo que sienten, así como para expresarlo en el momento adecuado, con la persona correcta y de manera respetuosa hacia uno mismo y los demás, lo que favorecerá que las niñas, niños y adolescentes resuelvan diferentes situaciones a lo largo de la vida con dignidad y confianza. Algunas de las recomendaciones que los docentes y directivos pueden utilizar para comunicarse asertivamente con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y con ello favorecer que el alumnado se comunique de forma adecuada son: lo primero es aprender a escuchar. Ayudar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a reconocer y expresar sus emociones de tal forma que ayude a resolver sus necesidades de comunicación y atención constructivamente. Cuando una niña, niño o adolescente se dirija a usted, procure hacer contacto visual para generar confianza y a pesar de sus múltiples ocupaciones, trate de destinar un tiempo, aunque sea reducido, pues eso dará el mensaje
de que la persona es valiosa y que lo que le pasa interesa a las personas que le rodean. Realice actividades en las que tome en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes y respétela ante el grupo. Haga saber a los estudiantes que es válido no estar de acuerdo con alguna idea de los demás compañeros y expresarlo de forma respetuosa y adecuada. Los estudiantes también deben de tomar en cuenta que está permitido cambiar de opinión, lo que significa ser flexibles ante nuevos conocimientos. Entonces, esto también es aplicable para nosotros, porque muchas veces les pedimos a nuestros alumnos que se comuniquen de manera adecuada, que se presten atención, que se respeten, y nosotros cuando nos toca enseñarlo, mostrarlo, poner el ejemplo, no lo aplicamos para cuando nosotros nos dirigimos a nuestros alumnos. No hacemos contacto visual con ellos, no nos damos el tiempo de escucharlos y también por esas situaciones de que no escuchamos, hay veces que se generan problemas, hay veces que se generan conflictos, que se genera violencia, que se generan accidentes. Porque si un alumno llega al salón y nos dice, oiga, profe, Juanito se va a agarrar a golpes allá atrás del salón. Y ustedes dicen, ahorita no puedo, estoy ocupado, diles que no se estén peleando. O te está contando un problema el alumno de que sus papás todos los días de su casa, llega a su casa y lo golpean. Tú no estás teniendo enseñándoles la cultura de la paz, la comunicación asertiva, no estás procurando su seguridad, no estás cumpliendo con la protección de sus derechos, no estás siguiendo el programa, no estás siguiendo el protocolo. Aquí todas las cosas que tú están ocurriendo dentro de tu salón, en algún momento, si no las detectas de manera oportuna, van a ocurrir esas situaciones y más adelante, pues quien va a terminar afectado y va a tener todo el sentido vas a ser tú. Si tú te reportaron que un alumno se iba a agarrar a trancazos atrás del salón y por estar ocupado haciendo tu planeación, estando en el celular, no haciéndole caso al comentario, a lo que te está diciendo el alumno, por decir que es un juego, que a lo mejor te está engañando, que solamente quiere que vayas dicen que te salgas y ellos hagan otra cosa dentro del salón, desde ahí tú estás dejando de lado esa protección. Y aquí también implica cuando un alumno te dice, profe, me siento mal, siento que me voy a desmayar. Y te dice esa situación de que se siente mal de salud y tú dices, ay, estás exagerando, ni te va a pasar nada. Hemos visto en televisión, hemos visto en redes sociales que un maestro terminó en la cárcel porque su alumno se sintió mal, no lo reportó con quien lo tenía que reportar para que sus papás fueran a la escuela por él, que lo llevaran al médico y terminó perdiendo la vida el niño porque fue un simple dolor estomacal, pero dolor estomacal que a lo mejor no aguantó su organismo del niño, que generó otra situación, otro conflicto dentro de su cuerpo y que pues le ocurrió a lo mejor un paro cardíaco, que le dio medicamento el maestro al alumno para decir, no, pues mira, tómate un té, tómate esto y ya, con a ver que ahorita que se te calme el dolor. Entonces, si nosotros nos salimos fuera de lo que dicen las normas, los protocolos, nosotros, una, no estamos cumpliendo con ese programa. Dos, estamos perjudicándolos en otros aspectos también, como les digo. Y aquí, pues tenemos que garantizar, como les digo, esa educación integral. Nosotros, como nos dicen, esto es lo que tenemos también que hacer. Escucharlos, ayudarlos, el que mantengamos comunicación con ellos
El que ellos se sientan con esa confianza de comunicarnos lo que les está ocurriendo académicamente, lo que les está ocurriendo de manera personal, lo que ocurre con sus otros compañeros, incluso, aunque parezcan, dicen, que son, comunicativos, que son chismositos, ese chisme que te puede contar el niño puede prevenir que pierdas tu trabajo, porque si te comunica, oiga, profe, tal persona trae un arma. Oiga, profe, el día de hoy Juanito allá atrás estaba haciendo tal cosa. Y si tú ya detectaste eso, pues debes de atenderlo, tienes que seguir el protocolo. Y más adelante eso va a significar que no expusiste la vida de otro alumno, que no se quitó la vida, que no empezó con sus adicciones, que cumplió con su perfil de egreso, que pudo obtener un certificado, que más adelante va a tener habilidades para la vida y pues en este caso que cumpliste con tu trabajo de ser un buen profesionista, de ser un buen docente. Manejo y regulación de las emociones. La identificación de las emociones y la respuesta a ellas por medio de su identificación, como es el enojo, la tristeza, la ira, la felicidad, la frustración o la sorpresa. Es una competencia emocional necesaria para el desarrollo de los estudiantes, pues los capacita para resolver diferentes situaciones sin el uso de la violencia. El control de las emociones impulsivas no debe de implicar ocultamiento o represión, pues pueden generar malestares físicos o psicológicos. Por ello, se les hacen las siguientes recomendaciones a las madres y o padres de familia o tutores, docentes, directivos y toda persona que se encuentre en contacto con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Aprender a escuchar, estar atento a sus experiencias, actitudes, gestos o palabras para ayudarlos a reconocer y expresar sus emociones con libertad y confianza de que van a recibir una escucha atenta y sin ser juzgados, procurando el respeto y la tolerancia hacia los sentimientos de todos. Apóyelos para que expresen sus emociones mediante algunas estrategias de regulación, tales como la respiración profunda y pausada, hacer alguna actividad que los distraiga o les guste, tratar de generar nuevos pensamientos que les resulten más positivos ante un acontecimiento, todo ello para tranquilizarse ante una emoción fuerte y tener así la capacidad para pensar en las consecuencias de las acciones que motivados por una fuerte emoción deseen realizar. Un ejemplo de ello puede ser enseñarles la técnica mnemotécnica de ARPA o ARPA. Alto, respiro, pienso y actúo. Reflexionar con ellos acerca de sus emociones y sentimientos y de los demás, puesto que ello favorecerá, por un lado, su autoconocimiento y por otro, a la relación que tiene con los demás, lo que a su vez puede facilitar la comprensión y asimilación de normas sociales para fortalecer su empatía. Al llamar la atención sobre una conducta impulsiva, se sugiere no alzar la voz, no criticar ni menospreciar o centrarse en la personalidad de la niña, niño o adolescente. Únicamente se trata de señalar la conducta errónea, no de poner etiquetas en su comportamiento. Debe tratar de hacerlo en privado para no hacerlo sentir menos frente al grupo. Esto también es algo importante que como docentes muchas veces hacemos, algunas sin querer y otras a veces las hacen al propósito, algunas maestras y maestros. Recuerden que los alumnos están formando su personalidad, los alumnos están en una etapa de desarrollo, están en esta parte de adquisición de valores, de actitudes, de aptitudes, aprendiendo acerca de su cuerpo, aprendiendo conocimientos de las asignaturas y también de esta parte social.
Por lo cual nosotros siempre que tenemos que, les digo, no violentarlos también a través de violencia física, de violencia emocional, de cualquier tipo de violencia no lo podemos hacer. ¿Cuál es la manera adecuada? Siempre decirles cosas sin exhibirlos. De esta manera se hace de una forma privada, educada, respetando su integridad, respetando su privacidad y también pues haciendo las correcciones, la retroalimentación hacia esas conductas. Nosotros sí nos vamos a preocupar por lo que les estamos enseñando, pero no es necesario que, por ejemplo, a mi alumno que va a reprobar les diga yo, Juanito, estás reprobado y todo por no entregarme tus actividades. Y qué bueno que te vas a ir extraordinario. O tienes 10 de calificación, tú Pedro, tienes 10 de calificación, a diferencia de otros que tienen 6 y por ejemplo, y ya dices nombres. Eso es exhibirlos, eso es violentarlos. Y si puedes, mejoras cosas que sean de manera privada para hacer esas correcciones cuando son conductas erróneas. Pero aquello que obviamente es bueno que está haciendo tu alumno, también es bueno reconocerlo y en este caso cosas positivas sería para motivar al alumno y motivar a los otros. Aquí sí podrías tú hacerlo de manera, pues sí, de manera que todos se enteren, pero cosas buenas, cosas que sean para corregir, de preferencia hazlas en privado. Llama a tu alumno a tu mesa, a tu escritorio y dile, a ver, mira, aquí hiciste esto, ¿qué pasó? Y hablarlo con él sin necesidad de exponerlo. Por una educación inclusiva. La inclusión trata de la participación de todos los estudiantes y adultos. Trata de apoyar a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado, sea en razón de sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o a cualquier otra. La inclusión en la educación significa poner los valores inclusivos en acción, apoyar el sentimiento de pertenencia en todos los participantes, incrementar la participación de las y los estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje, así como en las relaciones con las comunidades locales, reducir la exclusión, la discriminación y las barreras para el aprendizaje y la participación, vincular la educación a las realidades locales y globales, mirar a las diferencias entre las y los estudiantes y entre los adultos como recursos para el aprendizaje, reconocer que la inclusión en la educación es un aspecto de la inclusión en la sociedad. La educación inclusiva debe tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades de los educandos. Desde este contexto se enuncian acciones formativas a implementarse en la comunidad escolar. Recuerden que esta inclusión se refiere a contemplar todas las características, todas las diferencias de nuestros alumnos y no solamente a las personas que tienen algún trastorno, alguna discapacidad, a que necesitan recibir educación especial, sino a todo, contemplar pues esta parte de incluirlas a las actividades, de que puedan también tener este desarrollo integral, respetando sus derechos. Promover la igualdad de género. Trabajar por escuelas libres de estereotipos de género permitirá generar la conciencia en la comunidad escolar de la importancia de rechazar creencias, actitudes o comportamientos discriminatorios que dificulten el acceso equitativo a las oportunidades de participación entre ambos sexos y que puedan perpetuar la violencia generada por situaciones de desigualdad en el contexto sociocultural. A fin de impulsar la perspectiva de género en los espacios educativos, se hacen las siguientes sugerencias a las madres y o padres de familia o tutores, docentes, directivos y toda persona que se encuentre en contacto con las niñas, niños y adolescentes.
que las niñas, niños y adolescentes comprendan el concepto de género y que su sexo no determina la realización de tareas exclusivas a mujeres y a hombres, roles de género, que todos y todas tenemos derechos y podemos compartir oportunidades, responsabilidades y por ende realizar las mismas actividades. Impulsar en las escuelas prácticas coeducativas, es decir, acciones que promueven la creación de condiciones para la igualdad de género. Por ejemplo, los docentes, al planear sus actividades curriculares, ofrecen a niñas y niños las mismas oportunidades de participación. Se proponen las actividades extracurriculares, tales como deportes, arte, música, danza, en equilibrio de intereses entre los sexos. Se da el uso de la palabra por igual a ambos sexos. La utilización de los espacios escolares es equitativa entre niñas, niños y adolescentes, entre otras. Los docentes, directivos y personal administrativo que laboran en las escuelas abren espacios donde pueden reflexionar sobre si las formas de interrelación de la comunidad escolar no se encuentran determinadas por mitos, normas o rituales propios de los estereotipos de género. Estar atentos a que el uso del lenguaje sea incluyente y no sexista, que tanto la comunicación verbal y no verbal sea respetuosa de las diferencias y la orientación sexual, favorecer la construcción de una nueva masculinidad que implique desmitificar a las niñas, adolescentes y jóvenes del típico modelo de hombre, con características estereotipadas e impuestas tales como ser valiente, aventurero, temerario, desobediente, inquieto, violento, que los puede colocar en situaciones de riesgo más frecuentemente que a las mujeres, además de empezar a formar un nuevo modelo de ser hombre que permita experimentar el miedo, expresar su afecto y emociones, dialogar sobre lo que le pasa, todo ello con la finalidad de que los hombres y mujeres puedan sentirse libres de estigmas sociales. Impulsar el valor de la diversidad. Para alcanzar uno de los fines de la educación consiste en promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, que contribuya a la mejor convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés general. Es necesario trabajar en una cultura de inclusión que permita valorar la diversidad y entender la diferencia como un enriquecimiento para la convivencia y el aprendizaje colaborativo, fomentando el rechazo a la discriminación y a la superación de prejuicios y estereotipos referidos a la identidad étnica, la diversidad sexual, afectiva, el nivel socioeconómico de la familia de origen, la condición migrante, de discapacidad, apariencia física o cualquier otra. Algunas de las actividades que la comunidad escolar puede propiciar para impulsar el valor de la diversidad son las siguientes. Impulsar la formación docente en temáticas y estrategias para la generación de una educación inclusiva. Fomentar la autoestima del alumnado a través del reconocimiento de sus logros y capacidades, que a su vez facilite un sentido de pertenencia para que se sientan acogidos y valorados en sus escuelas. Propiciar al interior del centro educativo el modelo de aprendizaje colaborativo, en particular sobre la educación de las y los alumnos en caso de riesgo y entornos seguros, que permita poner en práctica comportamientos solidarios entre compañeros e incluso proponer actividades extraescolares con las familias para que se propicie en ellas estar atentos ante las necesidades de cada uno de los integrantes. Apoyar a los estudiantes con estrategias diferenciadas para los procesos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación considerando sus estilos y ritmos de aprendizaje, sus intereses y habilidades. Promover espacios o eventos escolares
para que convivan y se valoren las diversas manifestaciones culturales, creencias, costumbres, tradiciones, lenguas, tradiciones gastronómicas, artísticas, juegos, entre otras, de los integrantes de la comunidad educativa. Identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación para que todas las personas estén incluidas. Dar voz a quienes no la han tenido para que expresen sus necesidades y sean tomados en cuenta. Comprensión de situaciones familiares y en medida de lo posible tratar de implicar a las familias en las responsabilidades escolares. Incluir a la población migrante a fin de que no pierda sus raíces, comprensión de sus situaciones familiares e involucrar a las familias en las responsabilidades escolares. Dentro de lo que nos menciona aquí, nosotros tenemos que ser esos docentes que son flexibles, que son empáticos, que comprenden la realidad del alumno, que comprenden su trayectoria estudiantil y tenemos que trabajar de manera colaborativa, acercándonos o vinculando a la comunidad, vinculando a los padres de familia y relacionándonos con los alumnos de manera adecuada también, para que nosotros pues garanticemos todos todos esos derechos. Ahora, vamos a ver ya nada más por último este pedacito y ya en la siguiente sesión pues continuaríamos con con lo demás que nos falta. La orientación familiar, considerar a la familia como el grupo social responsable de proteger a sus integrantes y brindarles las condiciones necesarias para crecer y desarrollarse plenamente. Conlleva la necesidad de apoyarla para que lo logre exitosamente. La experiencia enseña que cuando las familias participan junto con la escuela en la formación de sus hijas e hijos, se obtienen mejores resultados que cuando no lo hacen. Ante esta perspectiva, en la escuela, por medio de los supervisores, asesores técnicos pedagógicos y directivos, llevarán a cabo acciones como talleres, pláticas, conferencias, dípticos informativos dirigidos a madres y o padres de familia o a tutores con la finalidad de estimular su confianza y su autoridad sobre sus hijas, hijos o pupilos, fortalezcan la comunicación y comprensión entre ellos, apoyen el proceso de formación y sus metas educativas, entre otros que promuevan la creación de familias resilientes ante las situaciones de vida cotidiana, así como su corresponsabilidad con la escuela para la formación integral de sus hijas o pupilos. Algunos ejemplos de talleres que puedan impartirse disponibles en el material de la Secretaría de Educación Pública, el de familias educadoras, manual para facilitadores localizado en el enlace que pues aparece ahí. Estos talleres pueden impulsar la construcción de redes de apoyo que las madres y o padres de familia o tutores utilicen como espacios de aprendizaje entre pares, que les facilite compartir experiencias, preocupaciones, conocimientos y estrategias que promuevan una crianza positiva, que apoye la solidez emocional tanto de las niñas, niños y adolescentes como de los adultos al contar con alianzas para efectuar una crianza más cálida y segura, sin olvidar en las propuestas formativas presentadas la diversidad familiar y la disponibilidad del tiempo de las familias, que en ocasiones por sus actividades laborales no puede ser amplio. Asimismo, con el apoyo y el fortalecimiento del Programa Nacional de Convivencia Escolar, se pueden realizar prácticas en cada escuela en temas como la prevención de adicciones, el acoso escolar, bullying, violencia escolar, como una forma de apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales y el fomento de una cultura de paz. Dentro de esto que nos menciona aquí, recordemos que en la Ley General de Educación se habla acerca de los derechos y obligaciones de los padres de familia. Y dentro de estos derechos y obligaciones se encuentran la crianza de sus hijos, la preocupación por este proceso de la preocupación por el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, y también pues en que ellos participen en las actividades que la escuela proponga
Y en este caso, la escuela, dentro de esa misma Ley General de Educación, decía que va a crear estos talleres para apoyar en la crianza a los padres de familia y que también tengan una orientación, porque como dirían por ahí, nadie les dijo cómo ser padres, nadie les dijo cómo tenían que educar a sus hijos con valores, con poner límites, cómo se deben de poner los límites, de qué manera se puede hacer, dicen de manera adecuada. Y en este caso, esos talleres también sirven para compartir conocimientos entre personas que pueden ser expertas, entre los docentes con los padres de familia o entre padres de familia. Y esto sería lo que el día de hoy hemos avanzado. En la siguiente sesión ya revisaríamos ahora sí de manera más específica lo que contempla este programa y los pasos que hay que seguir con lo que primero nosotros se nos enumeraron acerca de estos protocolos que tiene que ver con el ingreso de sustancias, qué hacer en un caso de crisis y todos los demás. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, y en caso de que no, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos en la próxima sesión, que sería hasta el día martes. Recuerden que el día domingo no me puedo conectar, pero nos veríamos hasta el día martes.